pues es un placer presentarles al doctor Hugo Villanueva Méndez, que nos está visitando virtualmente desde Puebla, donde es profesor y hace investigación en hiperespacios de continuos. Anteriormente estabas en Chiapas y sigue llegando gente. Y bueno, yo lo conozco desde hace mucho. Y es una lástima que tenga que ser virtual, pero espero que cuando se acabe la pandemia ya puedas venir en persona. Hoy nos va a platicar de hiperespacios anclados. Entonces, pues adelante, Hugo, que tienes tu presentación por ahí que no se está compartiendo todavía. Listo. Ya se ve, ¿verdad? La presentación. Sí. Bueno, pues, bueno, muchas gracias a todos los que están presentes virtualmente, al menos. Gracias a Edgardo por la invitación para poderles platicar de esos objetos matemáticos con los que suelo divertirme cuando hago investigación. Entonces, la plática va a ser muy, espero muy geométrica, espero no meterme con tantos tecnicismos. Entonces, para darles una idea de qué son estos hiperespacios anclados. Y al final voy a dar algunos resultados recientes, algunos resultados no tan recientes, algunos sí recientes. Y como les decía Edgardo, estoy abierto a preguntas. Y si quieren preguntar algo durante la plática, pueden hacerlo por chat o abriendo el micrófono. No hay problema. Entonces, pues empezamos. Yo, como les dijo Edgardo, trabajo en hiperespacios, en particulares hiperespacios de unos objetos que se llaman continuos. Entonces voy a empezar con la definición de continuo. Un continuo es un espacio métrico, compacto, es conexo y no vacío. Y, unos ejemplos de continuos muy particulares que además algunos voy a utilizar en esta plática. El primero es el arco, o que es cualquier cosa homeomorfa al intervalo cerrado 0,1. Usualmente cuando trabajamos con el arco, trabajamos con ese intervalo, pero pues en general puede ser cualquier arquito, ¿no? Entonces todo lo que digamos sobre el arco se puede aplicar para cualquier objeto de este estilo. La curva cerrada simple, que es cualquier objeto homeomorfo a la circunferencia unitaria. Otra vez, por comodidad vamos a utilizar la circunferencia unitaria, pero es cualquier cosa, ¿no? Que sea homeomorfo a ella. Más ejemplos de continuos. El triodo simple, aquí me faltó, debe ser simple. El triodo simple es la unión de tres arcos que se intersectan en un solo punto, y a este punto le vamos a llamar el vértice. También lo voy a utilizar más adelante. Y si nos vamos complicando la vida, tenemos las gráficas finitas. Una gráfica finita que también voy a utilizar este concepto. Una gráfica finita es cualquier continuo que es la unión finita de arcos que se intersectan a lo más en sus puntos extremos. Y como este objeto que dibujé ahí, ¿no? Una cantidad finita de arcos y no hacen intersecciones raras, ¿no? No se intersectan una infinidad de veces, se intersectan a lo más en sus puntos extremos. Otros continuos más complicados que no voy a utilizar, como el continuo seno de 1 entre x, que también se le llama la curva de topólogo, es la cerradura en el plano de la gráfica de la función seno de 1 entre x. Eso significa, tomamos la gráfica e incluimos esta que se llama barra límite, es la cerradura, para tener la compacidad. Otro continuo interesante, tampoco voy a utilizar, es el arco iris en Astra. No voy a explicar mucho la construcción de este continuo, nada más es, pues, no solamente hay continuos simples, la definición de un continuo sí es simple, pero pueden ser objetos muy extraños como el arco iris en Astra. Si nos vamos a más dimensiones, pues está la docelda, es cualquier cosa homeomorfa a este cuadrado. Pueden ser un disco relleno, también es una docelda. La trescelda, que
de manera similar, es cualquier cosa homeomorfa a este cubo sólido. Y si nos vamos a más dimensiones, pues tenemos la 4 celda, que es cualquier cosa homeomorfa. Aquí se me olvidó poner cualquier cosa homeomorfa a 0,1 a la cuarta. Y el que se llama el cubo de Hilbert, si multiplicamos al intervalo cerrado 0,1 una cantidad numerable de veces, pues ese es otro continuo, ¿no? Ya muy grande, ¿no? De esos ya no les puse figura porque ya no me dio tiempo de terminarlas hace ratito. De hecho, llevo como 15 años y todavía no termino de hacer esta figura. Pero vamos ahora a los hiperespacios. Les puse ejemplos de continuos. Ahora vamos qué es un hiperespacio. Vamos a considerar los siguientes. Para un continuo, definimos 2 a la x, va a ser la familia de todos los subconjuntos de x que son cerrados y no vacíos. Como x es un continuo, es compacto, entonces esta en realidad es la familia de subcompactos del continuo x. Y si además le pedimos conexidad, vamos a tener al hiperespacio C de X, que es con el que voy a estar jugando en esta plática, que son todos los subconjuntos que además de ser compactos y no vacíos, son conexos. Es decir, en realidad son continuos estos elementos A. Por eso esa es la familia o el hiperespacio de subcontinuos del continuo X. Este otro hiperespacio, también es interesante. Tomamos a todos los subcompactos que tienen a lo más n puntos. Ese es el f sub n, y en particular el que voy a utilizar es f1 de x, que es la familia de los singulares o de los conjuntos de un solo punto. Estos conjuntos o estas familias se les da una topología, ya sea la que se llama topología de Vietoris o bien la métrica de Hausdorff. No les voy a definir lo que es la métrica de Hausdorff, más o menos les voy a platicar cómo se ve para hacer algunos modelos de hiperespacios. Y como les decía, el hiperespacio CDX se le llama hiperespacio de subcontinuos y Fn se le llama o se le conoce como el enésimo producto simétrico de X. Esos son los hiperespacios en general con los que se trabajan. ¿Vale? Pero bueno, esos son hiperespacios. Ahora, ¿qué son los hiperespacios anclados? Un hiperespacio anclado en un punto se define de la siguiente manera. Para un punto P en un continuo X, el hiperespacio anclado en ese punto P va a ser la familia de todos los continuos de X. Recordemos, C de X son todos los compactos, conexos, no vacíos, que tienen al punto P. ¿Vale? Es decir, solamente nos fijamos en los continuos de X que tienen al punto P. En general se puede definir un hiperespacio anclado anclado en algún subcontinuo, ¿no? De la misma manera o de manera similar. El hiperespacio anclado en el subcontinuo A va a ser la familia de todos los continuos de X que contienen a ese continuo A. Esas son las definiciones de hiperespacios anclados. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo se juega con estos espacios, ¿no? Vamos a ver geométricamente cómo son. Para eso vamos a construir algunos hiperespacios, también para darnos una idea de los resultados que les voy a presentar más adelante. ¿Sí? Ya son resultados más generales, pero las ideas geométricas son, además de que son bonitas, son importantes. Por ejemplo, para el arco, si queremos saber cómo es el hiperespacio de subcontinuos del arco, nos preguntamos, ¿quiénes son los subcontinuos del arco? ¿Tienen que ser compactos, conexos, no vacíos? Pues tienen que ser intervalos. ¿Vale? Entonces, el hiperespacio de subcontinuos del arco son todos los posibles intervalos cerrados contenidos en el intervalo 0,1, que lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Todos los intervalos A, B, donde, por supuesto, A tiene que ser menor o igual que B y ambos entre 0 y 1. Ahora, ¿cómo podemos ver este hiperespacio? La observación importante es, si tenemos un intervalo, ese intervalo está únicamente determinado por sus extremos. Y si movemos el extremo B hacia otro lado, ya tenemos otro intervalo. Entonces, podemos asociar a este intervalo, al intervalo A, B, le podemos asociar sus extremos. Y
esta pareja de números ya vive en R2, ¿no? Y de hecho, esta es una asociación biyectiva, bueno, no para todos los puntos de R2, ¿no? De hecho, como les decía, los extremos deben cumplir esta condición, que A tiene que ser menor o igual que B. Y se me olvidó, ¿por qué menor o igual que B? El hecho de que A sea igual a B, por convención, el intervalo A, A es el conjunto de un solo punto. ¿Sale? Por eso ese sería un intervalo de longitud cero, ¿no? Que también es compacto, es conexo y es no vacío, así que sí vive en la familia. Entonces, lo que les decía, podemos establecer una biyección entre los intervalos cerrados del intervalo 0,1 en este triángulo. Sí, este triángulo es esta región, ¿no? La que no vamos a querer todos los puntos porque queremos que representen intervalos. Por eso tomamos que A es menor o igual que B. Entonces, hay una biyección entre la familia de subcontinuos del intervalo con este triángulo del plano. ¿Sabes? Si tenemos un punto en este triángulo, le tenemos asociado el intervalo que va de A hacia B. ¿Vale? Esa es una biyección. Bueno, es una biyección, pero pues en realidad es un homeomorfismo. Pero ¿cómo los convenzo de que es un homeomorfismo si ni siquiera les dije cuál es la métrica, ¿no? Ni la topología de vectores? Por eso les decía, no se los voy a definir porque me llevaría tiempo y más bien la guía geométrica de la métrica la podemos ver aquí. Estos dos conjuntos van a ser homeomorfos porque si nos fijamos, por ejemplo, en el triángulo, una pareja muy cercana, una pareja X, Y, muy cercana a la pareja A, B, cercanía, con la métrica usual, pensemos, significa en realidad que las coordenadas respectivas están cercanas, es decir, X está cerquita de la coordenada A y Y está cerquita de la coordenada B. Entonces, ¿qué va a pasar con el intervalo que está asociado a esa pareja X, Y? El intervalo en realidad se ve de esta forma. El extremo X está muy cerca del extremo A y el extremo Y está muy cerca del extremo B. Así funciona la métrica de Hausdorff. Dos, dos conjuntos están cercanos si se parecen mucho, si casi se empalman. Esa es una noción geométrica de la métrica, pero que sirve. Entonces, para tener dos puntos cercanos en el triángulo, los intervalos a los que representan se deben parecer mucho. ¿En qué sentido? Los extremos están muy cercanos. Y viceversa, si tenemos dos intervalos que se parecen mucho, significa que sus extremos están muy cercanos. Es decir, los puntos que representan en el triángulo están muy cercanos, están cerquita, coordenada a coordenada. Entonces, sería como una idea de por qué el hiperespacio del intervalo pues resulta ser homeomorfo a este triángulo. ¿Vale? Entonces, ya tenemos un modelo, ya podemos visualizar este hiperespacio, que es una familia de conjuntos. Ahora nos vamos con los hiperespacios anclados. Si vamos a fijar un punto en el intervalo y vamos a fijarnos en todos los subcontinuos que tienen a ese punto. Entonces, podemos empezar, vamos a hacerlo por casos, ¿no? Si tomamos un punto en el interior del triángulo, los continuos que tienen a este punto, pues son intervalos que lo contienen, ¿no? Podemos pensar, por ellos, siempre va a ser el singular X. Ese es un continuo que tiene al punto X. Y esta pareja, bueno, más bien, este intervalo está representado por la pareja X, X, es decir, está en la diagonal. Aquí queda representado el intervalo X, X. Entonces, una primera observación de esto es que los singulares, el conjunto de todos los singulares de un solo punto, quedan representados en la diagonal del triángulo. ¿Vale? Es lo que les decía. Este, vamos a analizar el CP o el hiperespacio anclado para ese punto.
Pero vamos a seguir haciendo un par de observaciones más. Ahora, si consideramos nuestro P como uno de los extremos, o más bien si consideramos un intervalo que tenga al extremo izquierdo, digamos, ese intervalo es de la forma 0b. Ese intervalo queda representado o se le asocia la pareja 0, 0,b, ¿no? Que como ya a lo mejor alcanzaron a ver en la figura de adelante, ese punto está sobre este lado de la diagonal. ¿Eso qué significa? Que todos los intervalos de esta forma, de la forma 0b, quedan representados en esta parte del triángulo. ¿Vale? Y esos coinciden, todos los intervalos de la forma 0b, pues en particular son continuos que tienen al intervalo, al extremo 0, es decir, es el hiperespacio anclado en el extremo 0. Entonces, lo que acabamos de observar es que el hiperespacio anclado del intervalo, anclado en el extremo 0, es este arquito aquí. ¿Sí? Son todas las parejas de la forma 0b, donde B va desde el 0 hasta el 1. Entonces, este arco es, es un modelo o es homeomorfo para el hiperespacio anclado en el extremo 0. Algo análogo podemos hacer para el otro extremo, ¿no? Ahora, si consideramos los intervalos de la forma A,1, pues este intervalo tiene asociada la pareja en R2, A,1. Es decir, queda por aquí, ¿no? Ese sería el representante de este intervalo en el hiperespacio. Entonces podemos, de esta observación, pues, tenemos que el hiperespacio anclado del intervalo en el extremo 1, pues resulta ser también un arco. En particular, resulta ser este arco que está en el otro lado del triángulo. Y este punto de acá, que es el 0,1, pues representa, por lo tanto, el intervalo completo. ¿Vale? Ese punto representa el total. Entonces ya tenemos para los extremos cómo se ven los hiperespacios anclados. En ambos casos nos quedó un intervalo. Ahora vamos a regresarnos. ¿Qué pasa con el hiperespacio anclado en un punto que está del intervalo? Entonces, para empezar, les decía, el hiperespacio anclado va a estar anclado en el singular de P. Ese sería un punto del hiperespacio anclado. Y cómo vemos el resto de los intervalos. Les decía, un intervalo que tiene este punto es de esta forma. Entonces, podemos ver qué tanto nos movimos a la derecha y qué tanto nos movimos a la izquierda. Es como tener dos libertades, ¿no? Como si hay una analogía de, ponemos una llave de agua aquí en P, abrimos esta llave de agua y el agua va corriendo hacia dos direcciones, ¿no? Esto nos va a representar vamos a tener dos variables, nos va a representar una dos celda. ¿Cuál dos celda? Pues si nos fijamos, si fijamos la llave de agua que solamente corra hacia la derecha, eso va a quedar representado como un arco, ¿no? Hacia arriba. Sí, solamente estamos moviendo la segunda coordenada, entonces va corriendo la segunda coordenada hacia la altura 1. Eso representa un arquito así. Y si fijamos nuestra llave de agua, que solamente el agua corra hacia la izquierda, entonces ahora va corriendo la primer coordenada hacia el 0. Eso va a representar en el hiperespacio un arquito que va de manera horizontal, ¿no? Hacia la izquierda, hacia este otro extremo. Aquí quedaría representado el intervalo P,1 y aquí estaría representado el intervalo 0,P. Todos los demás intervalos que contienen al punto P, les decía, vemos qué tanto nos movemos a la derecha, qué tanto a la izquierda y ahí lo situamos, ¿no? Si nos movimos mucho a la derecha, significa estamos como un poco más hacia arriba y un poco a la izquierda estamos como situados en este punto.
Eso es para decirles que el hiperespacio anclado del intervalo, cuando P está en el interior del intervalo, pues va a representar toda esta dos celdas. ¿Vale? Que creo que aquí traía la figura. Eso es lo que les acabo de explicar, ¿no? Nos fijamos en los extremos A, B y van a quedar representados. Ese intervalo A, B va a quedar representado por esta pareja dentro de estas dos celdas. Entonces, lo que concluimos es que el hiperespacio anclado del intervalo, el hiperespacio del intervalo anclado en el punto P, que es interior al intervalo, resulta ser esta dos celdas, ¿vale? Así, de manera geométrica. Una observación, si tomamos un punto muy cerquita del extremo, y nos fijamos, el hiperespacio anclado sería una dos celda, pero muy flaquita, ¿no? Y entre más cerca estemos del extremo, pues la dos celda va a ser cada vez más pequeña. Entonces, si podemos observar que si tomamos que P converge a 1, el hiperespacio anclado en P son dos celdas que son cada vez más flaquitas y podemos ver que convergen estas dos celdas a este lado del triángulo y nosotros sabemos que este lado del triángulo es el hiperespacio anclado en el 1. Entonces, tenemos ese tipo de convergencias y hacia el otro lado también, ¿no? Si tomamos un punto P cerquita del extremo 0, aquí está el 0, la dos celda que representa su hiperespacio anclado son cada vez más flaquitas, ¿no? Estas dos celdas van a converger a este arquito. Ya a lo mejor ya están viendo que esto se parece a una especie de continuidad, ¿no? Si P converge a 1, el hiperespacio anclado en P converge al hiperespacio anclado en 1. Y sí, es continuidad de una función que voy a definir más al rato y no siempre vamos a tener continuidad, un resultado que nos dice cuándo sí. Algo que, que se estudia en esto de hiperespacios anclados es este hiperespacio K de X. K de X es el hiperespacio de hiperespacios, es decir, agarramos todos los posibles hiperespacios anclados o más bien, agarramos cada hiperespacio anclado en cada punto y los metemos en una familia y esa le llamamos K de X. Sí, este es el hiperespacio de hiperespacios, la familia de todos estos posibles hiperespacios. Por supuesto, esto ya vive en un hiperespacio más grande. No me voy a meter con este de acá, pero es una observación. Ya este es un subespacio del hiperespacio de subcontinuos. Ya nos vamos más allá. Pero bueno, ¿qué onda con esta familia K de X? Del ejemplo que acabamos de ver, en esta familia K de X, en el intervalo, esta familia consiste de exactamente dos arcos. ¿Sí? Hay dos puntos para el cual su hiperespacio anclado es un arco. Y para todos los demás, los hiperespacios anclados son dos celdas. ¿Vale? Entonces, tenemos esta observación. K de X consiste de exactamente dos arcos y una cantidad no numerable de dos celdas. O también podemos decir que solamente hay dos tipos de hiperespacios anclados, el arco y las dos celdas. ¿Vale? También eso lo voy a formalizar un poco más adelante. Pero bueno, eso es del intervalo. Vamos a seguir viendo ejemplitos de este tipo de construcciones. Me voy a ir un poco más rápido ya que empecemos a agarrar el sabor de estas cosas, ¿no? Y para la circunferencia, los subcontinuos posibles de la circunferencia son puntos. Y siempre los singulares van a estar en nuestra familia de continuos, pero también tenemos la opción de que sean subarcos y tenemos la opción ahora de que sea el total, ¿no? El total también siempre va a ser un subcontinuo. Vamos a tratar de construir otra vez el modelo para el hiperespacio de la circunferencia y
los hiperespacios y los hiperespacios anclados. Entonces, para la construcción del hiperespacio de la circunferencia, así como en el intervalo decíamos, un intervalo, un subintervalo está únicamente determinado por los extremos. Para la circunferencia, un arco de la circunferencia va a estar únicamente determinado por su punto medio y la longitud del intervalo. Entonces podemos, a un arco de la circunferencia, le podemos asociar esta pareja de dos puntos, ¿no? Donde en la primera coordenada tenemos el punto medio del arco y la segunda coordenada es la longitud. Es decir, esta pareja vive en este cilindro que tengo aquí dibujado. A cada arco de la circunferencia le vamos a asociar un punto de este cilindro, ¿sí? De esta manera, ¿no? Localizamos el punto medio y a altura la longitud de A. Entonces, todos estos arcos, los arcos, ¿no? Los arcos viven en este cilindro. La observación es, bueno, ¿qué tal que, que mis arcos son cada vez más grandes? Pensemos que tienen el mismo punto medio. Entonces, como tienen el mismo punto medio, el representante de ese arco ya va a estar por acá arriba. ¿Qué va a pasar cuando cerremos aquí este arco? Pues vamos a tener la circunferencia. Y observamos, pues la circunferencia entonces quedaría representada por este punto, ¿no? En la tapa de este cilindro. Bueno, pero es que a la circunferencia yo puedo llegar de otra manera, ¿no? A lo mejor ahora pongo como punto medio, y cierro en el diametralmente opuesto. Eso significó pues irme de este lado, ¿no? Aquí en el punto medio de B, y llegar aquí tendría también a la circunferencia. Nosotros sabemos, para tener una asociación biyectiva, pues no debe pasar ese tipo de cosas, ¿no? Así que decimos, bueno, si todos los puntos de esta tapa del cilindro representan a la misma circunferencia, pues la identificamos en un punto. Y si la identificamos en un solo punto, pues vamos a obtener el cono de esta circunferencia. Así que podemos decir que el hiperespacio de la circunferencia resulta ser este cono, donde el vértice de este cono es o representa a la circunferencia, al total. Y los caminos que van aquí desde la base del cono hasta el vértice representan fijar el punto medio, otra vez como abrir una llave de agua y que el agua corra hacia los dos extremos y cerrar en el diametralmente opuesto. Pero bueno, somos topólogos y a lo mejor no nos gusta esta versión del hiperespacio de la circunferencia, pues la aplastamos. La aplastamos y vamos a tener un disco. Imagínense aquí, agarro y aplasto este cono y va a quedar solamente el disco. Entonces, el hiperespacio de la circunferencia resulta ser el disco, y donde los arcos, como ya quedó aplastado el cono, ahora los arcos se ven así, ¿no? El vértice, el que era vértice del cono, al ser aplastado, pues quedó en el centro de este disco. Entonces, si tomamos este arco, va a quedar representado en este punto, ¿sí? Bueno, más o menos, ¿no? En este punto. En el segmento que va del punto medio del arco hacia la circunferencia. Así quedarían representados. Los singulares quedan representados en la circunferencia, ¿no? En la fronterita de este disco. Ahora vamos a ver qué pasa con los hiperespacios anclados. Si tomamos un punto y vemos cómo son los subcontinuos que tienen este punto, vamos a pensar otra vez como en el caso del intervalo. Vamos a fijarnos primero en los arcos que tienen a ese punto como uno de sus extremos. Pensemos que nos vamos hacia arriba, ¿no? Consideramos este arco A que tiene a este punto P como extremo. Ya sabemos que para representar ese arco dentro del hiperespacio hay que considerar el punto medio, hay que considerar el segmento que va del centro del disco al punto medio, y ese arco queda como localizado ahí, ¿no? En ese camino. Y si nuestra agua, pues ponemos la llave de agua aquí y el agua va corriendo hacia allá, si vamos tomando arcos cada vez más grandes, pues el punto medio se va moviendo. ¿Vale? El punto medio se va moviendo y por lo tanto, y además,
como la longitud va creciendo, el punto que queda representado, es más bien el punto que representa este arco está cada vez más cerca del centro de, de, de este disco, ¿no? Entonces vamos a tener un comportamiento de este estilo. Y ya cuando estemos por cerrar este arco, el punto medio se va moviendo al punto diametralmente opuesto a P, y por supuesto, cuando cerremos vamos a tener a la circunferencia. Entonces, al final tenemos algo así, ¿no? Si hacemos correr nuestra llave de agua hacia arriba, lo que nos va a formar en el hiperespacio va a ser esta parte que es como, este, bueno, es un arco, ¿no? Que va desde este punto hasta el centro del disco. Lo mismo podemos hacer si ahora consideramos arcos, si nuestra llave de agua se va ahora hacia abajo, ¿no? Es la misma idea, tomamos el punto medio y vemos dónde queda representado, y conforme vamos tomando arcos más grandes, pues el punto que representa al arco rojo se va moviendo de esta manera, se va acercando al centro de la circunferencia. Entonces, lo que tenemos para estos dos casos, se forman estos dos arquitos, ¿no? Este arco de arriba representa a los arcos que tienen a P como extremo y se van por arriba, y este arco azul representa los arcos que tienen a P como extremo y se va hacia abajo. ¿Y qué pasa con un arco normal? ¿Qué significa un arco normal? Uno que tenga a P en medio, ¿no? Algo como este estilo. Bueno, resulta ser que el punto en el hiperespacio que representa este arco queda, a ver si tomamos el punto medio y vemos su representante, queda dentro de este disco, ¿vale? Dentro de este como corazoncito, ¿no? Como una cardioide. Esto es para decirles que el hiperespacio anclado de la circunferencia en el punto resulta ser todo esto de acá, que es homeomorfo a una dos-celda. Eso para cualquier punto, ¿sí? En cualquier punto funciona esto. Entonces, ¿qué pasa con nuestro hiperespacio K de S1? Pues resulta que en esta familia solamente hay un posible hiperespacio, ¿no? Todos los hiperespacios anclados resultan ser dos celdas. ¿Vale? Eso es nuestra observación. Antes de pasar a los resultados, nada más un ejemplito más con el triodo. Creo que este va a ser un poco más rápido. Otra vez, los subcontinuos del triodo, ¿quiénes son? Los vamos a clasificar en dos. Uno es, donde decía, donde se intersectan esos tres arcos, le vamos a llamar el vértice. Una clase de subcontinuos del triodo son los que son subtrioditos, ¿no? ¿Qué significa subtrioditos? Que en particular vamos a pensar más bien en los subcontinuos que tienen a este vértice. Que se meten a cada una de esos tres arquitos. Ese sería un subcontinuo del triodo. Y si no tienen al vértice, significa que esos subcontinuos se quedaron en alguno de estos tres arcos. Entonces, tenemos dos clases de subcontinuos, ¿no? Los que tienen al vértice, y los que tienen al vértice ya sabemos quiénes son. Bueno, ya sabemos denotarlo. Coincide precisamente con el hiperespacio anclado en el vértice. Son todos los continuos que tienen al vértice, o bien los subarcos que se quedan contenidos en cada una de estos arquitos. ¿Y eso qué significaría? Eso significaría, si son subarcos, coincide con el hiperespacio del arco de P a B. Este es un arco, entonces consideramos el hiperespacio de este arco, es precisamente los subarcos que se quedan en este intervalo. Por supuesto, podríamos tener arcos que se quedan en este otro arquito, entonces estaríamos hablando del hiperespacio del arco RB, y tenemos arquitos que se quedan en el otro arco, en el BQ. Entonces estamos hablando del hiperespacio de subcontinuos del arco QB.
Como estos son arcos, ya sabemos quiénes son estos hiperespacios. Fue nuestro primer ejemplo. Estos hiperespacios resultan ser triángulos. ¿Vale? Estos hiperespacios resultan ser triángulos. Y ahora vamos a ver qué pasa con este de acá. Entonces, para construir el modelo de este hiperespacio del triodo, la observación, lo que les decía, ¿no? Al final, los subcontinuos del triodo son o tienen al vértice o se quedan en alguna de estos arcos que les estoy llamando L1, L2 y L3. Ya sabemos que los hiperespacios de los arcos son triángulos. ¿Cómo veríamos al hiperespacio de subtrioditos? Y la observación es que si tomamos un subtriodito, pues le podemos asociar esta terna, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto se metió hacia este arco, el arco L1, qué tanto se metió al arco L2, qué tanto se metió al arco L3? Pensemos que estos arcos tienen longitud 1, ¿sale? Y eso nos dice que, bueno, si la asociamos esta terna, vamos a tener que el hiperespacio anclado en el vértice coincide con esta tres celda. Ya, el por qué son homeomorfos es una razón similar a la que expliqué para el arco. Entonces, esta primera familia, o este hiperespacio anclado en el vértice, es homeomorfo a esta tres celda. Ya tenemos esta primera parte. Los siguientes son estos tres. ¿Cómo pegar? Al final queremos un modelo completo, queremos ver cómo se pegan todos a la dos celda. Y para eso vamos a, bueno, un par de observaciones antes. El singular queda representado aquí en el origen de R3, ¿sí? Pues representa el 000, que significa no se metió en ninguna de estos arquitos. El total queda representado en este vértice del cubo, que sería el 1, 1, 1, que significa se metió completamente a cada uno de los arcos. Que les digo, les llamé L1, L2, L3. Tenemos otros, y podemos identificar otros elementos en el cubo. L1, el arco L1 quedaría representado aquí. ¿Por qué? Porque sería, llenó todo, sería, le tocan coordenadas 1, 0, 0. ¿Sí? No se metió a ninguna de las otras dos patitas, queda representado aquí. Lo mismo para L2 o algo similar para L2 y L3 quedan sobre los ejes. Y si nos vamos más para allá, la unión de L1 con L2, pues quedaría aquí en este plano, son coordenadas 1, 1, 0. L2, L3 serían con coordenadas 0, 1, 1 y análogamente el otro, ¿no? Entonces, sí tenemos identificados algunos puntos o algunos subcontinuos dentro de este cubo. Ahora, ¿cómo pegamos los triángulos? Les dije, por ejemplo, si queremos pegar este triángulo con este cubo, pues vamos a ver dónde se intersectan. ¿Dónde se intersectan estos dos? Para que estén en el cubo deben tener al vértice. ¿Y quiénes son los que tienen al vértice en este triángulo? Habíamos dicho en el modelo del arco, del intervalo, los que tienen a uno de los extremos resultan ser un lado del triángulo. Entonces, en este modelo, los que, los que están en ambos espacios resulta ser este arco, son los continuos que tienen a este extremo, quedan representados aquí. ¿Y dónde quedan representados en el cubo? Pues en el cubo van a quedar representados precisamente en este de acá, que significa solamente estar en el arco L1, es decir, la segunda y tercera coordenada son 0, por eso va a estar sobre este eje X. Así que agarramos nuestro triángulo y lo pegamos al cubo en este arquito. Y nos va a quedar así. Si, si hacemos lo mismo para los otros triángulos, resulta que el modelo del hiperespacio para el triodo se ve de esta forma, un cubo con aletitas. Aquí pongo algunas representaciones, los singulares quedarían precisamente acá. Y la pregunta ahora es, pues, ¿cómo se ven los hiperespacios anclados?
Este, otra vez vamos a hacerlo por casos. Si tomamos un punto final, un punto extremo, digamos, del triodo, por ejemplo, este punto P, ¿cómo se ven todos los subcontinuos que tienen a ese punto P? Otra vez usamos la analogía de agarrar una llave de agua, abrirla, y entonces esa agua solamente va a correr por este lado. En el hiperespacio, ¿cómo se vería? Empezaríamos en este punto y empezaría a correr sobre este lado del triángulo hasta llegar al vértice, hasta llegar aquí. Una vez que llega el agua al vértice, pues ya tiene dos opciones para irse, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. En el hiperespacio, esas dos opciones van a quedar representados, este, en lo que les decía, hasta llegar al vértice queda representado aquí en este punto, y una vez que se mete a los dos arcos, va a quedar representado ese punto en esta cara del cubo. Tenemos dos libertades aquí, vamos a tener una docelda. ¿Cuál docelda? Resulta ser esta de acá. Entonces, si X es un punto final, bueno, en este caso para el P, el hiperespacio anclado resulta ser este como papalote. ¿No? Y lo mismo podemos hacer para los otros extremos. Para Q, su hiperespacio anclado va a resultar ser ese papalote, y para R va a resultar ser ese otro papalote, ¿vale? Con las mismas ideas. Este, y si, y si tomamos un punto X en el interior de un arco, es decir, por aquí, digamos en L1, nosotros ya sabemos que ese X dentro del triángulo está representado en la base del triángulo. ¿Vale? Quedaría representado aquí. Entonces, podemos utilizar lo que ya sabíamos sobre el arco. Los continuos que tienen a este punto X dentro del triángulo representan una docelda. ¿Cuál docelda? Pues esa de ahí. Una vez que tenemos esta docelda, pues si nos fijamos, una vez que pasamos el vértice o nos salimos de este arco, pues tenemos dos libertades. Entonces, en general, vamos a tener, este, para un, para un continuo de esta forma, vamos a tener tres libertades, ¿no? Seguirnos por este arco, y aquí también podemos seguirnos hacia P. O tenemos tres libertades, eso nos dice que vamos a tener una tres celda. ¿Cuál tres celda? Pues resulta ser esa de ahí. Así que el hiperespacio anclado en este punto que está en el interior de un arco resulta ser un cubo con una docelda pegados por una arista, digamos, ¿no? Esa quedaría la representación geométrica para el triodo. Este, entonces, ¿qué tenemos? Que el hiperespacio KDT consiste de una tres celda exactamente. Recordemos que el cubo era un hiperespacio anclado, era el hiperespacio anclado en el vértice. Esa es la tres celda. Entonces, consiste de exactamente una tres celda, exactamente tres papalotes y una cantidad no numerable. Ahí le puse de gorras. No encontré otra manera de llamarles. Ese es el hiperespacio K del triodo. Consiste de estas cosas. O bien, podemos decir que hay tres tipos de hiperespacios anclados. O es una tres celda, o es un papalote, o es una gorra. Entonces, vamos a los resultados. Me dices, Edgardo, cuando ya te pare. Pues tienes 10 minutos todavía, 10 minutos. pero Entonces, ajá. sí, entonces, bueno, unos resultados rápidos. Ya no me voy a detener con los tecnicismos de estos resultados. Muchas de las ideas de estos resultados son las que presenté con estos ejemplos. Bueno, estos hiperespacios anclados, para empezar, son estudiados al menos desde 1978. Eberhard demostró que cualquier hiperespacio anclado es un retracto absoluto. ¿Qué significa que sea un retracto absoluto? Significa que donde quiera que, que lo encontremos, ¿sí? X es un retracto absoluto si lo metemos en un continuo Y, bueno, un espacio Y, podemos definir una retracción de Y a X. Eso es un retracto absoluto. Entonces, sí, son cosas, digamos, agradables. En donde quiera
encontremos este hiperespacio, podemos encontrar una retracción. ¿Sí? Podemos retraer todo el espacio al hiperespacio anclado. Entonces, para decirles, bueno, este primer resultado es para decirles que sí se han estudiado desde, al menos desde 1978. Más adelante, como el 2003, me parece, los empezó a estudiar Patricia Pellicer. Tuvo algunos resultados, varios resultados, bastantes, no voy a presentar todos, más algunos. Ese de aquí, importante, bueno, para el siguiente resultado necesitamos esta definición. La propiedad de Kelly. La propiedad de Kelly, lo que dice ahí es lo siguiente. Si para cualquier continuo A, para cualquier X que tomemos, para cualquier sucesión que converja a X, podemos encontrar una sucesión de subcontinuos que convergen a. ¿Sí? Eso significa tener la propiedad de Kelly. Por ejemplo, en el continuo seno de 1 entre X, para un punto acá, para este arco, para cualquier sucesión que tomemos que convergen a ese punto, podemos encontrar una sucesión de arcos que convergen a este A. ¿Sale? Ese es un espacio que tiene la propiedad de Kelly. Alguien que no lo tiene, también para que quede un poco más clara la definición, sería esta cosa de acá. Aquí tenemos una cantidad numerable de arcos que van convergiendo a este arco de acá. Y bueno, y alargamos este último arco. Este no tiene la propiedad de Kelly, porque si consideramos este punto X y consideramos este continuo A y consideramos esta sucesión que convergen a X, no vamos a encontrar una sucesión de arcos que converjan a este continuo A. Entonces, este no tiene la propiedad de Kelly. Bueno, esta definición resultaba importante para un resultado. ¿Se acuerdan cuando les dije que íbamos a hablar un poco de la continuidad? Es la continuidad de esta función. A cada punto de X le asociamos su hiperespacio anclado. ¿Vale? En el arco nos convencimos, bueno, espero, que había continuidad de esta función. Si tomamos una sucesión que convergía, entonces la sucesión de hiperespacios anclados converge al respectivo hiperespacio anclado. Y eso es porque, en particular, el arco tiene la propiedad de Kelly. De hecho, también lo iba a comentar para los otros ejemplos, para la circunferencia y para el tríodo. Si recordamos esos hiperespacios anclados que eran como gorras, iban a converger a un papalote. Eso es por eso, porque esos en particular tienen la propiedad de Kelly. Eso lo demostró Patricia Pellicer en el 2005, que es equivalente que el espacio KdX sea compacto, a que esta función sea continua, a que el espacio tenga la propiedad de Kelly, y algo padre, eso nos dice que el KdX es homeomorfo a X. ¿Vale? Eso es un resultado de Patricia Pellicer muy, muy padre, por supuesto. Ahí tiene más. Estudió también la conexidad de este espacio KdX en compactaciones. Y otro también, resultado tiene que ver con, voy a saltar esta parte de arcos ordenados. Para lo siguiente, así como en el arco, recuerdan, en el arco, en los extremos, el hiperespacio anclado era un arco. Porque geométricamente vimos que si poníamos una llave de agua en ese extremo, solamente había una manera o un camino para el agua, ¿no? Solamente se podía mover en una sola dirección. En general tenemos que un hiperespacio anclado va a ser un arco si cualesquiera dos elementos de ese hiperespacio son comparables. Eso es lo que pasa en el intervalo. Si tomamos dos intervalos que contienen al cero, pues uno de ellos está contenido en el otro, ¿no? Los dos son de la forma 0, algo, ¿no? Es uno de ellos está contenido en el otro. Eso pasa en general. Si tenemos que cualesquiera dos son comparables, tomamos dos que tienen un punto y son comparables, el hiperespacio anclado resulta ser un arco.
Esto va con la siguiente definición. Un punto final va a ser ese, va a ser precisamente cuando los elementos del hiperespacio son comparables, o bien la definición podría quedar de esta manera. Un punto va a ser final si su hiperespacio anclado es un arco. ¿Esto para qué? Recordemos, ¿qué pasaba con el K del intervalo? K del intervalo es, bueno, son todos los posibles hiperespacios anclados y dijimos, tiene exactamente dos arcos y todos los demás son dos celdas. Una definición es que un continuo va a ser arco similar si su hiperespacio de hiperespacios anclados coincide con el hiperespacio de hiperespacios anclados del intervalo. Coincide, no topológicamente, ¿no? Coincide en el siguiente sentido, que existen dos puntos del continuo, de manera que hay exactamente dos hiperespacios anclados que son arcos y todos los demás son dos celdas. A eso se refiere con arco similar. Resulta que el arco no es el único. Hay una caracterización. Un continuo va a ser arco similar. Sí, solo sí, tiene exactamente dos puntos finales. Y lo importante es, bueno, los dos puntos finales es para tener estos dos arcos. Y lo importante es que todos los subcontinuos propios no degenerados son arcos. Entonces, no son, no tenemos discos, no tenemos triodos, no tenemos nada más que arcos contenidos en este continuo. Sí, el arco no va a ser el único. Algo similar pasa con la circunferencia. Una circunferencia va a ser S1 similar. Otra vez, en este sentido, de esos dos hiperespacios coinciden. Es decir, si todo hiperespacio anclado de X resulta ser una docelda. En ese, cuando eso pasa, el continuo se dice que es similar a la circunferencia. Y la circunferencia no es el único continuo que cumple eso. La caracterización que hizo Patty es que un continuo va a ser similar a una circunferencia, sí, solo si no tiene puntos finales, y sus subcontinuos propios no degenerados son arcos. En realidad, eso de tener subcontinuos propios no degenerados que solamente sean arcos, nos dice que el hiperespacio anclado siempre va a ser una docelda. Por supuesto, este teorema no es fácil de demostrar, hay muchas ideas detrás de esto. Oye, ¿tienes algún ejemplo de uno de estos espacios? Que no sea, obviamente, la circunferencia. Sí, sí, de la circunferencia es una cosa que se llama solenoide. Sí, es que si no es la circunferencia, hay que buscar algo más complicado. Un solenoide es la construcción del solenoide se toman una dona sólida y dentro de esa dona meten otra dona pero que le dé dos vueltas. Le dé dos vueltas a la primera dona. Ya lo dibujé muy feo. Pero dentro de esa dona sólida, que le dio dos vueltas a la primera, meten otra que le dé dos vueltas a la segunda, es decir, le da cuatro vueltas a la primera. Y después, dentro de esa dona, meten otra dona que le da dos vueltas a la anterior, es decir, ocho vueltas a la primera. Lo que les quede es lo que se llama solenoide. ¿Lo que les quede en la intersección o cómo? En la intersección. Sí, lo que les queda en la intersección va a ser un continuo. Se llama solenoide y ese cumple eso, que todos sus hiperespacios anclados son dos celdas. Para, para el arco también, dije que no lo voy a usar, pero gracias a Edgardo voy a usar el arco iris de Naster. Si recuerdan, el arco iris de Naster era algo así. Bueno, hay una cosa que es como un arco iris de Naster, más extraño que este, que tiene como dos puntos extremos. Es como el arco iris de Naster que dibujé, que dije que no lo voy a utilizar, pero, pero hay un arco iris de Naster que no solamente tiene un extremo, tiene dos puntos extremos. Ese de ahí cumple esto, que para estos dos puntos extremos, su hiperespacio anclado son arcos, exactamente para estos dos, y para todos los demás, su hiperespacio anclado son dos celdas. Entonces también tenemos ejemplo de esto de acá.
Y hay otros mucho más complicados. De hecho, nunca me sale la figura de ese, pero es como el arcoíris de Naster con dos extremos. Y aquí pasan cosas raras, ¿no? Esos serían como dos ejemplos. Fuera de ellos, así, si el continuo es bonito, digamos, el arco y la circunferencia son los únicos. Entonces, sí, para buscar ejemplos que no sean arcos y circunferencias, hay que buscar en este tipo de cosas que se llaman indescomponibles. Otra cosa que les decía sobre K de X, ¿cuántos posibles tipos de hiperespacios anclados vamos a tener? Bueno, sí, claro que ya te contesté tu pregunta. Sí, pero era la pregunta de Salvador, originalmente. Ah, ok. Bueno, espero sí, ya que haya quedado contestada. Si no, me dicen. ¿Cuántos tipos de hiperespacios anclados tenemos? Bueno, ¿en qué sentido, cuántos tipos? Que definimos esta relación de equivalencia, ¿no? De manera natural. Dos hiperespacios anclados van a estar relacionados si solo si son homeomorfos ellos, ¿no? Entonces, vamos a decir que cada X es de tamaño n si este cociente tiene cardinalidad n. Eso significa que solamente hay n tipos de hiperespacios anclados. Ojo, no estoy diciendo que todos cualquier cardinalidad de esta, o siempre vamos a tener una cantidad finita, ¿no? Esta definición es solamente cuando hay una cantidad finita de hiperespacios anclados de distinto tipo, ¿vale? Hay otros ejemplos donde hay una cantidad infinita de diferentes tipos de hiperespacios. La observación es, la circunferencia tiene tamaño 1 porque solamente hay un tipo de hiperespacio, son las dos celdas. El arco es de tamaño 2 porque o es un arco o es una docelda, y el triodo es de tamaño 3, o es un no, o es un papalote, o es una trecelda, o es una gorra, ¿no? Hay exactamente tres tipos. ¿Cómo distinguir cuántos tipos de hiperespacios anclados hay? Bueno, una pregunta es si siempre podemos tener cualquier cardinalidad, ¿no? Si doy un número, un entero positivo n, encontrar un continuo que tenga exactamente n tipos de hiperespacios anclados. La respuesta es sí, sí existe para cada n. Entonces, una manera de encontrarlos es a través de homeomorfismos. O una manera de distinguir que sí son el mismo tipo de hiperespacio anclado es a través de homeomorfismos. Si tenemos un homeomorfismo de manera natural, los hiperespacios anclados son, los respectivos hiperespacios anclados son homeomorfos. Aquí debería de decir H. Y entonces eso nos lleva a contar la cantidad de diferentes puntos que hay en X o de diferentes órbitas. Dos puntos van a estar en la misma órbita si hay un homeomorfismo que manda uno en el otro. Entonces, si dos puntos están en la misma órbita, resulta que tienen el mismo hiperespacio anclado. Pero, bueno, eso tiene que ver con esta definición de 1 entre n homogéneo. N sería la cantidad de órbitas. O decimos que n es el grado de homogeneidad de X. La observación que les decía es que si tenemos n órbitas, entonces el tamaño de cada X vamos a tener a lo más n posibles diferentes hiperespacios anclados. No se da la igualdad, no siempre se da la igualdad. Por ejemplo, de aquí tiene 6 órbitas. ¿Cuáles órbitas? Este punto P es diferente a este punto Q, que es diferente a estos extremos, que es diferente a estos arquitos, que es diferente a este arco y que es diferente a todos estos. Sí, tenemos 6 tipos de puntos en este continuo. Pero resulta que este continuo tiene tamaño 5. Tiene tamaño 5 por culpa de P y de Q. Resulta que el CP de este continuo X es homeomorfo al CQ de este continuo X. Lo que estamos diciendo es que si nos paramos en P y nos paramos en Q,
vemos el mismo hiperespacio, ¿sí? Vemos el mismo hiperespacio, es lo que está diciendo acá, pero si nos paramos en P y en Q y solamente vemos, vemos el espacio, pues no vemos lo mismo, ¿no? Desde P vemos algo distinto a lo que vemos desde Q. Y eso es, por eso tiene, estos dos puntos P y Q son distintos en el espacio, pero ya en el hiperespacio pues se ven iguales. Ahí sería la pregunta, bueno, si yo me paro en un punto y veo el hiperespacio anclado, voy a saber en dónde estoy, voy a saber en dónde vivo. Si me paro en P y me paro en Q, veo lo mismo, pero estoy situado en un lugar distinto, ¿no? Esa sería otra pregunta que se escribe de manera formal, de otra manera, pero la idea sería esa de ahí. Te quedan 1 o 2 minutitos. Sí, ya estoy terminando. Ya Muy son bien. los últimos. Ya nos movimos hasta el 2018. Yeah. Les decía, siempre vamos a poder encontrar una gráfica finita que es cuyo grado de homogeneidad es distinto o es más grande que el tamaño, ¿sí? Vamos a tener más tipos de puntos que tipos de hiperespacios. Y por supuesto también para cada número natural n, siempre vamos a encontrar una gráfica finita con ese tamaño, exactamente ese tamaño. Las demostraciones son, bueno, las ideas son muy geométricas, todo lo que les dije en los modelos se utiliza, pero son, sí tienen, sí tienen su dificultad, hay que analizar muchas cosas. Ahí lanzó una pregunta, yo les decía, n no tiene por qué ser un número natural, podemos hablar de distintos tamaños, ¿no? Y la pregunta es si hay algún continuo que tiene tamaño, la cardinalidad del continuo. Y, y bueno, para terminar, algo que hicieron recientemente en el 2020, resulta que para los árboles, sí se cumple lo que les estaba diciendo. Si yo me paro en un punto del árbol y veo el hiperespacio, entonces sí sé en dónde estoy situado, ¿no? Dentro de mi espacio. Eso es lo que dice aquí, que el hiperespacio CP de X es único. Si yo tomo cualquier otro árbol, otro punto donde se da que estos hiperespacios anclados son homeomorfos, pues en realidad X y Y son homeomorfos y estamos situados, estamos parados como en puntos muy similares, ¿no? La imagen de P es igual a Q. Entonces, ese es como un resultado reciente para árboles, se puede estudiar para otro tipo de continuos, este tipo de preguntas, ¿no? Y otras también. Bueno, antes de que Edgardo me regañe, pues gracias. Aplausos virtuales. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Pues yo tengo una duda que siempre me ha dado curiosidad. Tú enseñaste en los ejemplos cómo, bueno, cómo construirlo para el espacio hipercontinuos y el hiperespacio de cosas ancladas para el arco y el círculo. Uh-huh. Entonces, si yo te doy lo que llamaste gráfica finita, ¿ahí es fácil de calcular eso? Pues fácil más o menos. O sea, sí hay un artículo muy choncho de Tuda, creo que se llama, donde calcula los hiperespacios, en general, hiperespacios y subcontinuos de gráficas finitas, los pone como poliedros. Si te fijaste, conforme vas avanzando en el espacio, aumentando la dimensión de las celdas que tienes, ¿no? Entonces, sí pues, los poliedros son como poner celdas pegadas de alguna manera. Entonces, no es exactamente calcular, pero sí puedes decir varias cosas acerca de cómo quedan ubicadas, ¿no? Y de hecho eso se utiliza para este sentido, ¿no? Si estoy parado en dos puntos y veo lo mismo en el hiperespacio, pues la dimensión me va a decir, pues, cómo estoy situado dentro de la gráfica finita. Sí, Sí. sí hay estudios de eso. Supongo que para cosas más complicadas, pues quién sabe, ¿verdad? Está muy difícil, sí,
se complica mucho Sí. para algunas, ¿no? Para algunos, por ejemplo, para el arco iris de Naster, que aunque se ve feo, pues resulta su hiperespacio sí se conoce bastante bien. Pero cuando empiezas a tener como más dimensiones, Ujú. empiezas a tener ese tipo de cosas, se llaman triodos. No triodos simples, son triodos más complicados, y empiezas a tener tres celdas, ¿no? Y empiezas a tener más ramificaciones, entre comillas, empiezas a tener más celdas. El chiste sería también cómo ubicarlas, entonces, dentro del hiperespacio. Este, por eso hay que echar mano de otras técnicas para estudiar un hiperespacio, a lo mejor localmente, ¿no? Cómo se ve. Eso respecto a modelos, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, le agradecemos otra vez a Hugo y esperamos verte algún día por acá, en un futuro lejano. No tan Sí, lejano. sí, me debes unos bocadillos. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Hugo. No, gracias a todos por escucharme. Si tienen alguna pregunta, me pueden también me pueden escribir. Aquí puedo poner mi correo por cualquier cosa. Si quieren también algunas otras referencias, ¿vale? Pues, ahí me pueden contactar. Muy bien. Pues gracias